hardware. Ya, este es activistas, activistas a favor de que los fabricantes de hardware liberen los drivers para los sistemas operativos de sí, no, la uno de los, yo, es más activistas a favor de los fabricantes de hardware liberen para liberen, liberen el driver. Driver. Inge, no se escucha. Inge, disculpa, no se escucha, Inge. Muy bien, entonces ahora como me están escuchando y están viendo la pantalla, entonces por favor un OK antes de continuar. ¿Todo normal? ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí se escucha, muy bien. Entonces, adecuadamente, estamos en el lugar. Sigo admitiendo a los compañeros. Saludos. Entonces, bueno, debo comentarles, ¿no? Es decir, toda actividad, toda inversión que se haga, sí, necesita tener un proyecto. Normalmente son los proyectos técnicos. Entonces, para construir un puente se necesita un proyecto. Para construir una escuela se necesita un proyecto. Para realizar cualquier actividad económica, por ejemplo, para construir el teleférico, se necesita un proyecto. Pero aquí hay una diferencia muy especial. Mire, cuando se hace un proyecto para construir un puente y se invierte dinero y se construye el puente y ahí está el puente. Pero nadie, sí, nadie, excepto en algunos casos,
cobra un peaje para cruzar un puente. Eso es parte ya del desarrollo urbanístico, etcétera, y consecuentemente ese dinero está invertido y mejora a la economía en general, pero no devuelve el dinero. Los inversionistas privados, sí, pueden también invertir en construir un puente, pero tendrían que poner pues un peaje, ¿no? Para que todo el que pase el puente tenga que pagar dinero. En la autopista La Paz el Alto existe un peaje, se cobra por la utilización de la autopista y circulan tantos automotores, ¿cierto? Que ese dinero que recaudan sirve para el mantenimiento de esa autopista, ¿cierto? De la iluminación artificial, de las vías, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso es para el mantenimiento. Pero el empresario privado, atención por favor, o sea, va a invertir su dinero con la seguridad de que pueda recuperar este dinero invertido en el lapso de mínimamente unos 5 años, ¿no? Para el empresario privado. Para un emprendimiento de tipo estatal, unos 10 años, y así, dependiendo también del tipo de emprendimiento que se haga. Imaginémonos una central hidroeléctrica. Su construcción puede durar tranquilamente unos 10 años, o sea, de inversión. Y una vez que se ponen en funcionamiento las turbinas eléctricas, entonces se tiene que vender la electricidad. Y cuando se vende esa electricidad, sí, empieza a haber retorno de dinero. Y ese retorno del dinero tiene que lograr, sí, cubrir toda la inversión que se ha realizado. Y además, fuera de cubrir esa inversión que se ha realizado, en el futuro ese dinero va a seguir entrando o sea, va a cubrir la inversión y nos va a generar riqueza. Y de eso se trata. Este tipo de proyectos que vamos a estudiar, entonces, se trata de invertir dinero del cual, o sea, tengamos por lo menos un cierto grado de probabilidad de recuperación, ¿sí? De los dineros por venta de servicios o por venta de bienes. Ahí ustedes verán, ¿sí? En esta figura que les estoy mostrando en la pantalla, se trata de dos colegios. Y por supuesto, el lado derecho, ustedes conocen ahí, es el colegio, es el Liceo de Señoritas Venezuela, ¿cierto? Y al lado es un colegio particular cualquiera, simplemente por indicar nada más. Entonces, en la fotografía de la izquierda, ¿sí? Hay inversionistas privados, y esos inversionistas privados construyen el colegio, ¿cierto? Y por dar educación a los estudiantes que van a asistir a él, les cobran dinero. Y con ese dinero que van recaudando, mensualmente van pagando los profesores, van pagando el mantenimiento, van pagando impuestos, van pagando una serie de costos que surgen como la electricidad, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que del lado derecho, si ustedes se fijan, el Estado ha hecho una inversión. Pero esa inversión, o sea, no devuelve el dinero, ¿se dan cuenta? No devuelve el dinero. Entonces, se puede llamar proyecto de la derecha y el de la izquierda proyecto de inversión. Ahora, el de la derecha, o sea, no significa que no tenga retorno. Se dice que tiene retorno, sí, para la economía, que tiene retorno para la economía. Entre paréntesis, me estoy dando cuenta que este computadorcito no tiene mucha velocidad, por eso ustedes me ven de rato en rato ahí moviéndome como si estuviera en cámara lenta. Bueno, nada más para eso. Entonces, este es el principio básico de los proyectos de inversión. En los proyectos de inversión hay inversión de dinero, pero también tiene que haber retorno. Es decir, todo lo que he invertido tengo que recuperarlo y con lo que el resto del tiempo se va generando riqueza. Y esa es la forma en la que tenemos que pensar de ahora en adelante. Dice, en ambas concepciones, tanto en un proyecto que no es de inversión, simplemente proyecto para mejorar la economía, ¿cierto? Dice que en ambos tiene que haber información técnica y económica, ¿cierto? Información técnica. Se construye un puente y tienen que haber los planos arquitectónicos, tienen que haber los planos hidráulicos, etcétera, ¿no? Todo tipo de
de planos en la parte de la planificación del proyecto, pero además se hacen presupuestos. Los presupuestos son cuánto va a costar la obra, ¿cierto? ¿Cuánto va a costar la obra? Entonces, hasta ahí no hay problema. La diferencia es de que en un proyecto simple, ¿cierto? Un proyecto cualquiera que hace el Estado, por ejemplo, invierte y no espera la recuperación de la inversión, como el caso de puentes, de escuelas, de hospitales. Simplemente su recuperación, si se va cobrando, es para el mantenimiento. Y los de inversión, los que vamos a estudiar nosotros, tenemos que medir económicamente si conviene o no hacerlo. Ahora, fíjense ahí, fíjense en la fotografía, mire, hay planos y hay dinero. Y como retorno, fíjense, ahí está, da una igualdad, ¿sí?, al conocimiento, ¿sí?, y a la producción de servicios. Pero nosotros no solamente estudiamos por la producción de servicios, sino también para la producción de bienes, ¿cierto? Manufacturamos bienes. Esto, por ejemplo, este es un flash memory, ¿cierto? Es un producto, ¿sí? ¿Dónde lo habrán producido? Esto a veces dice hecho en China, por supuesto, hecho en China. Y entonces han tenido que construir una fábrica. Ha habido inversión en la fábrica. Pero esta fábrica ha producido bienes. Estos bienes se van vendiendo, ¿de acuerdo? Y por la venta recibo dinero. El total de ese dinero que recibo, sí, me tiene que permitir recuperar la inversión que he hecho si es desde el punto de vista privado, en 5 años. Si es desde el punto de vista del Estado, entonces unos 10 años para recuperar el capital invertido y luego generar riqueza, ¿cierto? Pero de todos modos, en la generación de estos proyectos siempre va a haber generación de riqueza en uno o en otro proyecto. Ustedes dirán, pero un puente no genera riqueza porque no se cobra ni peaje, pero mejora, sí, la calidad de vida de los habitantes. Y finalmente, ¿por qué razón? Porque estos proyectos contribuyen a la mejora de la economía de una región, de un país, de una ciudad. Y finalmente se dice que la economía es una ciencia social y exacta hoy en día, ¿sí?, que permite combinar los escasos recursos que se tienen a disposición para satisfacer las necesidades de los habitantes de una determinada región. Reitero nuevamente, estos proyectos que estamos estudiando contribuyen a la mejora de la economía de una nación, de una región, que es supra, de un departamento, de un municipio, etcétera, ¿no? Mejoran la economía y para ello lo que hacen es mezclar los escasos recursos. ¿Cuáles son esos escasos recursos? El dinero, las materias primas, los recursos humanos, ¿sí?, los recursos tecnológicos, se los va combinando adecuadamente de tal manera que tengamos que satisfacer, ¿sí?, las necesidades de los habitantes de esa región. Por ejemplo, construimos una fábrica de truchas al vacío, por decirlo, ¿no? ¿Para qué estamos produciendo las truchas? ¿Para qué las estamos industrializando? Para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, ¿de acuerdo? Pueden ser de altos estratos medios o estratos bajos, pero igualmente satisfacemos esas necesidades. Y voy a mostrarles enseguida un proyecto del cual vamos a compartir algunos elementos un poquito más tarde. Me refiero al teleférico. El teleférico se ha hecho a través del concepto de proyecto de inversión. ¿Por qué razón? Para satisfacer qué cosa. El transporte de los ciudadanos en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. ¿Qué ha mejorado? Sí, ha mejorado notablemente el transporte público entre las dos urbes de la metrópoli. Sí, y ha disminuido, por supuesto, el consumo de carburantes que tenemos que comprarlos desde afuera de nuestra economía. Bien, y como estamos hablando de economía, de la ciencia económica,
La ciencia económica para nosotros puede medirse a través del Producto Interno Bruto, cuya ecuación ustedes la están observando con letra roja, dice Producto Interno Bruto. Y este Producto Interno Bruto, ¿cómo se mide? A través del consumo de gobierno, que representa la letra C, más las inversiones que se realizan a esa economía desde el Estado o desde los inversionistas privados, más dice esa X corresponde a las exportaciones, a todos los bienes y servicios que exportamos al mundo, a los que nos rodean y al mundo entero, menos lo que importamos. ¿Qué importamos? Pues para empezar en Bolivia importamos carburantes, ¿cierto? Gasolina, diésel, oil, todos los carburantes los estamos importando. Y más o menos las transferencias de capital. Ahora voy a explicar con un poco más de detenimiento. Este Producto Interno Bruto es la medida de mejora de la economía en un determinado estado. ¿Quién maneja los datos para determinar el Producto Interno Bruto? El Banco Central. Y le coadyuva el Instituto Nacional de Estadísticas, que se ocupa de los registros de todo el movimiento económico, importaciones, exportaciones, hace también registros de los dineros que ingresan al país. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya saben lo que es el Producto Interno Bruto. Si ustedes han escuchado detenidamente la información que ha dado el ministro de Economía, ¿sí? Que es Marcelo, ahí me he olvidado el apellido del ministro de Economía, es Marcelo Montenegro, ¿sí? Ha sido mi compañero de trabajo en Pro Bolivia hace unos años atrás. ¿Qué ha dicho Marcelo Montenegro? Dice, señores, el Producto Interno Bruto de Bolivia es uno de los mayores de la región, ha dicho así, ¿no? Dice que el Producto Interno Bruto de Bolivia está en el orden de los $3.600.000 por persona, es el Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que ha producido la economía en un determinado año, se divide entre el total de la población de Bolivia, y ese es el Producto Interno Bruto, y esa es una medida. Este Producto Interno Bruto per cápita de $3.600, $8.700 por persona y por año, ¿sí? Se clasifica nos permite clasificar a Bolivia tal vez entre los países pobres todavía. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita, por ejemplo, de España está en el orden de los $15.000 por persona. Ahora, ¿cómo se ha medido? Ya les he indicado ahí cuáles son los elementos, los que están acá, ¿sí? Los que estamos viendo en la pantalla. Y el ISEC dice consumo de gobierno. ¿Cuál es ese consumo de gobierno? Está referido a el consumo de gobierno y de personas, es decir, el pago que se tiene que realizar, ¿sí? A los salarios a los maestros, a los profesores de la UPE, a los profesores de la UNDA, de todo el sistema universitario, el pago de hospitales, el pago de las instituciones castrenses y policiales, todo lo que el Estado requiere para su funcionamiento, ¿de acuerdo? Eso se llama consumo, ya. La latina grande que están viendo ahí corresponde a la inversión. El Estado también invierte, pero los privados también invertimos. Usted joven tiene una familia, ha abierto una tienda comercial, ¿sí? Y va a facturar. Entonces ya está viendo una inversión. Otro señor tiene una tiendita ahí por la 3 o la 4 de la Ceja, calle 3 o 4 de la Ceja, y pone un molino y convierte los cereales, los convierte en harina. Usted compra, no sé, un quintal en 300 bolivianos y lo muele, y ese mismo quintal vale ahora 300 bolivianos. Lo que significa sí, que ha habido un plus ahí de 300 bolivianos, ¿de acuerdo? 300 bolivianos por quintal, por decirles. Entonces, para hacer eso, entonces yo tengo que invertir. Tengo que comprar la máquina, tengo que comprar el local. Se suman todas esas inversiones por parte de los privados y todas las inversiones que hace el Estado, y eso significa la inversión. Más, dice X, que son las exportaciones. Por eso que todas las exportaciones legales, por supuesto, están todas detalladas e inscritas, ¿sí? Detalladas e inscritas en los registros
del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Desarrollo Productivo, en varios ministerios, y toda esa información se va ordenando en el Banco Central. M lleva signo negativo porque son las importaciones. Bolivia, ¿qué importa? Para empezar, carburantes, importamos automotores, importamos varios bienes y servicios. Eso también se tiene que importar. Y luego dice un más menos transacciones. Y sigo ahora con el ministro de Economía. ¿Qué dice? El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dice que Bolivia sí está recibiendo cerca de $1.000 millones de las personas que viven en el exterior y que envían a sus parientes acá en Bolivia, ¿verdad? Ese dinero que está ingresando a la economía lleva el signo positivo, hay un signo positivo. Y cuando lleva un signo negativo, se refiere a los dineros que tienen que salir de la economía por pago de préstamos. Me dejo entender, ¿verdad? Normalmente por pago de préstamos, ¿verdad? Bien, ahí está. Todo eso se mide y ahí se mide por el PIB. Ahora, ¿por qué he hablado sobre este particular, sobre el PIB? Porque ahí dice inversiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tienen que hacer las inversiones? Entonces, no creo que haya un chino, por decirles así, simplemente, que haya venido a Bolivia a hacer inversiones en instalar una draga en los ríos del norte de La Paz, sin haber estudiado que sí puede recuperar su dinero invertido en la draga, ¿sí? Con la explotación del oro. ¿Me dejo entender? Bien. Todos, para hacer ese tipo de inversiones necesitamos, ¿sí? Para poder obtener de vuelta financieros. Hay alguien, aquí el señor Pablo, ya se retornan sus micrófonos, por favor. Bien, entonces, sigue con el, a ver, vamos a ver el silenciado. Ahí está, a Pablo M le hemos silenciado. Entonces, necesitamos invertir. Y como tiene signo positivo en la fórmula del Producto Interno Bruto, entonces, mientras más inversiones existan, entonces las economías son más poderosas. ¿Cuál es la diferencia entre la economía de Bolivia con la economía argentina, para no ir muy lejos, o con la economía peruana? Es que en estas dos economías externas a la de Bolivia hay más proyectos, sí, que están en la fase ya de operación. En la Argentina, fíjense, hay innumerables industrias, actividades agrícolas, mineras, etcétera, y para hacer eso tienen que invertir. Entonces, ese es una de las graves dificultades para hacer inversión. Sí, uno de los recursos escasos en la economía es el dinero. No hay recursos financieros libremente. Es decir, cualquiera de ustedes puede ir a un banco y decir, a ver, señor, présteme $1 millón. Entonces el banco le dice, muy bien, le prestamos $1 millón, que usted me tiene que dejar garantías. Entonces, ¿qué garantías tiene? No, yo tengo 2 casitas, así que llegan más o menos a unos $300,000. Entonces, no le puedo dar un préstamo de $1 millón. ¿Sí? Le daré un préstamo de unos $30,000, $40,000 sobre sus 2 casas. ¿Para qué? Para asegurarme de que si fracasa en el emprendimiento, el banco pueda rematar sus casas y pueda recuperar su dinero. Entonces, así funciona el sistema. Pero para evitar justamente invertir e irse a la ruina, ¿cierto? Quebrar, entonces primero hay que estudiar, hay que saber si lo que vamos a producir, tanto en bienes o en servicios, o sea, podamos recuperar el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Muy bien, seguimos. Ahí están las entidades, ahí están las entidades que se ocupan justamente de llevar adelante estas cuentas del Producto Interno Bruto. Es el Banco Central de Bolivia, cuyo edificio se muestra en la figura, y el Instituto Nacional de Estadística, que está en Miraflores, que también muestra la figura de la derecha. Muy bien. Miren, aquí está el ejemplo.
Dice, la red de teleféricos, ¿sí? Que se tiene en La Paz ha requerido aproximadamente $1.000 millones. Lo que yo quisiera saber es cuánto podríamos ver $1.000 millones juntos, ¿no? O sea, definitivamente no vamos a poder ver, o muy pocos de ustedes van a poder ver esa cantidad de dinero juntos, pero es lo que se ha gastado, ¿no? Y ese dinero, por supuesto, que proviene de la venta de gas, ¿no? Al Brasil y a la Argentina, y con esos dineros, con esa recuperación en las inversiones que han hecho las petroleras, que se han instalado en el país durante el periodo neoliberal, ¿sí? Es de que el gobierno de don Evo Morales ha podido usufructuar esos dineros por la venta y ha podido invertir en la construcción de los teleféricos. ¿Por qué se han construido los teleféricos? Porque había un problema, y el problema era el transporte en La Paz el Alto, en la misma Paz y en el mismo Alto. Entonces, en el gobierno, y este es un acierto del gobierno de Morales, ¿verdad? Ha invertido y ha solucionado ese problema. Ustedes son jóvenes, casi no han visto. Pues, yo, aquí en La Paz, he estudiado aquí en La Paz, luego me he ido por unos 25 años a otra ciudad, he vuelto y tenía clases en la UPEA a las 7 de la noche. Señor, yo salía de mi trabajo y quería tomar un bus, le estoy hablando del 2010, del 2011, y era prácticamente imposible, había que pelearse muchas veces en el Obelisco para subir a un mini para que nos transportara hasta la ciudad del Alto y desde La Ceja tomar otro mini hasta la UPEA. Miren hoy en día qué tal se ha simplificado la vida. Yo tengo prácticamente a unas 4 cuadras de mi casa, tengo el teleférico amarillo y de ahí me subo hasta la puerta de la UPEA. Miren qué facilidad, ¿sí? Pero esa mejora en el transporte ha logrado satisfacer las necesidades de transporte público en las ciudades de La Paz y el Alto. Y para esto se ha tenido que hacer una inversión. Pero fíjense, esta es una empresa, ¿sí? Que ha requerido un proyecto de inversión. Y esta empresa vende el servicio y vende a 3 bolivianos el pasaje para el transporte de punto a punto, ¿cierto? Y son miles de pasajeros que se transportan al día y al año son millones, y ese dinero que se recauda por la venta de este servicio permite lograr el mantenimiento de esta obra grande que se ha realizado aquí en la ciudad de La Paz y el Alto, en la ciudad de La Paz y el Alto, y brindan el servicio del transporte, y el transporte es un servicio. Pero de todos modos, fíjense, el haber hecho esto, el haber hecho el teleférico, no solamente, o sea, permite recaudar dinero para el mantenimiento y recaudar para hacer otras líneas más, que debería ser el objetivo del funcionamiento de esta empresa. Pero al margen, les decía, de que puede recuperar el capital por la venta de los servicios, ha servido para el país, ¿cierto?, un ahorro en materia energética. La cantidad de personas que se han trasladado por el cable, ¿sí? Si no hubiese habido cable, hubiésemos tenido que seguir utilizando los minibuses que subían a la ciudad o bajaban de la ciudad del Alto en esa relación que ha existido hace muchos años atrás. Bien, el haber recuperado, es decir, el haber en todo este proyecto ha significado ahorro en la compra de combustibles. ¿Cuántas personas se han transportado? Si no me equivoco, ya por decirles 20 millones de personas. Esos 20 millones de personas tenían que haber tomado esos minibuses. Y esos minibuses no funcionan con electricidad, funcionan con gasolina o con diésel, normalmente gasolina. Bolivia no tiene gasolinas, no tiene carburantes. Tenemos que comprarlos del exterior. Consiguientemente ha habido un ahorro para la economía. Y ustedes dirán, pero se consume energía eléctrica. Evidentemente se consume energía eléctrica, pero la energía eléctrica la compramos de COBE o de Electropaz. Seguramente COBE le vende Electropaz y Electropaz le vende al teleférico. Esos dineros que le pagan a Electropaz, ¿cierto? No son dineros que se salen de la economía, continúan acá en la economía. Entonces ha habido una mejora en la economía en general. Entonces, fíjense
Para hacer proyectos donde se tenga que recuperar el dinero, son proyectos de inversión. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros en esta asignatura. Proyectos de inversión. Ahora, este punto es muy interesante, dice, porque el proyecto como propósito investigativo. Elaborar un proyecto de factibilidad técnico-económico es un proceso investigativo. Ustedes en el quinto semestre han estudiado una asignatura que se llama Metodología de la Investigación Científica. Esa metodología de la investigación científica, sí, también aquí se tiene que tomar en cuenta para elaborar un proyecto de inversión. Solamente que el informe de la investigación tiene sus características peculiares. No es como tal como vemos en los proyectos de investigación, ¿sí? Utilizando la metodología de la investigación científica, pero utilizamos todos sus métodos. Utilizamos el planteamiento del problema, el planteamiento del objetivo, el planteamiento del objeto de investigación. También podemos formular hipótesis. Solamente que, y también, por supuesto, podemos utilizar sus métodos, que vamos a ver enseguida. Entonces, un proyecto de factibilidad técnico-económico es también una investigación. Eso que quede claro, por favor. Un proyecto de preparación, un proyecto de preparación de inversiones, ¿sí? En el campo privado o en el campo público, nos permite generar platita, ya saben eso. Pero para hacer esto necesitamos utilizar todos los instrumentos que tiene la metodología de la investigación científica. Ustedes ven en el recuadro acá, en el recuadro, ven, sí, que se genera un problema. Para resolver este problema tengo que definir un objetivo general, que por supuesto va a tener sus objetivos específicos, y el cumplimiento de los objetivos específicos, todos ellos responden al cumplimiento del objetivo general. Pero entre el planteamiento del problema y el planteamiento del objetivo hay una hipótesis, ¿cierto? Hay una hipótesis que puede ser positiva, negativa, etcétera, como en la metodología de la investigación, que nos va a permitir plantear y afianzar el objetivo general. Así, simplemente esto nada más. Ahí están algunos elementos, ¿sí? Lo que les había comentado del teleférico que ha permitido evitar esas trancaderas que habían y esas acomodaciones que habían para subir tanto del obelisco a la ceja como de la ceja bajar al obelisco. Actualmente también existe, pero ya no es tan conflictivo como en aquellos años que les estaba comentando. Dice, como sabemos, sí, este video va a terminar en unos minutos más y vamos a empezar con otro video utilizando el mismo link que les envío. Para terminar esto, entonces la preparación y evaluación de proyectos utiliza también los métodos de investigación de la metodología de la investigación científica, por supuesto, tanto los teóricos como los empíricos, y también utilizan los métodos estadístico-matemáticos. Solamente que el informe de investigación tiene otras características, ¿de acuerdo? Pero utilizamos todos los métodos. Utilizamos los métodos teóricos, por supuesto, toditos ellos. Utilizamos los métodos empíricos, todos ellos también utilizamos en la preparación, y vamos a ver a continuación cuáles de ellos sí se utilizan. Aquí está. El primer método teórico es el método inductivo-deductivo, es decir, ir de lo particular, sí, a lo general, y de lo general a lo particular, y ese es el proceso que realizamos en la mente del analista de proyectos. Vamos a llamarlos de aquí en adelante analistas de proyectos, y utiliza esa mente,